Buenas noches amigos de Contrapunto, bienvenidos a una nueva edición de Contrapunto, el stream en donde se encuentran todas las voces. Los saluda su co-conductor Cristian Fernández desde aquí el estudio de Mediarte, ubicado en el Hotel Radisson en el piso 6. Les doy la bienvenida a todos y comentarles que si bien el programa sale en vivo a través de la señal de Mediarte, siempre al finalizar queda cargado nuestro canal de YouTube, que lo pueden ver ahí en el banner, Contrapunto Stream. A nuestras redes sociales se pueden comunicar en Instagram como @contrapuntostream. En TikTok estamos Contrapunto Streaming y nos pueden enviar sus mensajes de WhatsApp al 092-397-462. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante para la vida adulta, que es la sexualidad, la intimidad, los métodos anticonceptivos también y cómo vincularnos de una forma saludable y responsable. Para eso le vamos a dar la bienvenida en un ratito a la doctora Yamila Díaz Acosta, quien es médica sexóloga, para hablar un poco más acerca de esta temática y que podamos entender un poco cómo nos vinculamos desde la intimidad los adultos. Ahora sí, le doy la bienvenida a este excelente equipo de trabajo, lindo y talentoso. ¿Cómo estamos, chicos? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos para el programa del día de hoy? Yo estoy un poquito emocionado. Un poquito emocionada. Expectantes. Bueno, un programa que enseña, ¿no? Como otros programas que hemos hecho, ¿no? Con una temática además con mucho rigor científico, como es el tema de la sexualidad. Y bueno, y vamos a tratarla en el programa del día de hoy, que además va con unos condimentos especiales Sí, que ¿verdad? los invitamos a la gente a que se quede prendida porque va a estar bueno. Bueno, Sí, Hay muchas novedades, yo creo que sí. científico y humano también. Sí, porque total. lo humano Total. es muy importante Es la intimidad también, no misma. solo lo científico. Bueno, no solo eso, sino que si tienen preguntas, pusimos la cajita en redes sociales, pero para los que no lo vieron en redes sociales y nos ven a través de acá, nos pueden dejar en el chat del canal de YouTube o en el WhatsApp o al Instagram preguntas, dudas, mitos, creencias que tengan. Si tienen alguna consulta para la doctora Yamila, también la envía por allí que la resolvemos en vivo. Sí, ya está abierto el Tal cual. panel de comentarios, así que pueden arrancar. Y hay este mucho fin de para semana hablar. pasó de todo, Ay, che. pasó de Bueno, todo. pasó Sí, mucho, la verdad pasamos que cosas. venimos de todo, literal. acontecimientos de que la verdad que, bueno, lo último que, bueno, ni hablar del tema de lo que pasó en Colombia, pero digo, hablando de nuestro país y de la situación del tema del ómnibus y... Del ómnibus, sí. Hoy hicieron paro. La movilización que Sí. se realizó hoy. Y la verdad que es decir, cada vez te sorprende más todas las situaciones que están pasando. Y bueno, y esto la verdad que fue, Fue yo creo tremendo. que fue tremendo. Sí, la y a mí verdad. me mata, o sea, escuchar, ver en los medios todas las autoridades con la tibieza que están tratando el tema. Sí, la O sea, incapacidad gubernamental. Sí. la verdad, no salgo de mi asombro. En cierta forma, capaz que puedo creerlo, pero me parece increíble que esté pasando esto. Y no voy al hecho que secuestren el ómnibus, voy al hecho de la respuesta de las autoridades. Me parece fatal. Sí, Fatal. Sí, a mí me llama la atención, hablando no solamente, obviamente, que en cuestiones en este carácter, de este calibre, ¿no? Tienen responsabilidad todas las autoridades, Claro. pero me preocupa muy especialmente a veces la pasividad del presidente de la República Sí. en muchos temas, ¿no? Cuando se le consulta sobre muchas cosas, como que hay un tema como que, viste, como que no hay certeza, no hay seguridad. posición. Sí. No hay una posición tomada Sí. cuando Total. se le pregunta sobre ciertos Total. temas. A mí me Entonces, pare- eso me preocupa. Sí, hoy lo escuché en varias entrevistas que le hicieron por distintos temas y más de una vez dijo, después lo vemos, déjenme estudiar. No, o sea, están pasando las cosas, tenés Claro. que tener... no digo que salgas a dar todo un informe, no, pero una respuesta a lo que te están preguntando. Sí, Yo una sé que a opinión. veces claro, por lo menos tu opinión, no sé, o sea, yo entiendo que es el presidente y hay mucha cosa que tiene que ver qué onda, cómo se responde en el país, lo que sea, pero hay temas que... No, su principal no, enemigo me parece. El es mismo. su equipo. No es el mismo, es su equipo de El equipo, comunicación. tal cual. No, pero- Totalmente lo están hundiendo. No hay forma de justificar todas las decisiones mediáticas que se han tomado él mismo desde la presidencia y no darle la culpa al equipo de comunicación que no lo está asesorando como lo tiene que asesorar. Claro. No, bueno, pasó con el tema de la camioneta, por ejemplo, ¿no? Pero digo, yo entiendo que por el ritmo de trabajo, un presidente, obviamente, que está 24/7 y tiene demandas importantes. Pasa también con un ministro, ¿no? No solamente hablamos del presidente, pero uno tiene que saber pararse frente a la prensa y de alguna manera responder, ¿no? Obviamente que vas a improvisar, ¿no? Pero digo, tratar de decir, bueno, mira, este tema aún está pendiente, o este tema estamos en proceso de resolverlo, análisis. Sí, sí. o de análisis, o sea, como que den certezas a la población respecto a los temas que se le preguntan también la prensa, ¿no? Claro. Y yo veo que hay como, no sé, como que están todos pasmados, ¿me entendés? O sea, como que veo que no hay... Está Sí, todo tibio para está mí. todo Yo tibio. creo Tibio. que No. me parece que lo que más grave es
el hecho de aprender, que tenés que aprender. Es decir, ante determinados hechos y situaciones que ha pasado, decís, bueno, tengo que aprender y tengo que hacer el cambio y tengo que modificar cosas, y que vemos que es lo que no pasa, porque seguimos en la misma. Entonces como que no se aprende, no se cambia, es decir, hay que aprender de los errores y de las cosas que no funcionan o que no pasan y cambiar. Y bueno, eso es lo que vos decís, Cami, del equipo de comunicación. Yo creo que a veces vos sos persona y sos un presidente, y hay cosas que también te repercuten a vos como persona, no el equipo de comunicación, porque digo, más allá que vos puedas tener un discurso, puedas tener algo, pero digo, si vos no pones de tu parte y no tratás de cambiar en un montón de cosas, por más que yo te venga como equipo de comunicación y te traiga un informe o todo armado, digo, creo que va en la persona también, digo, forma parte. Hoy leía un análisis que hizo una persona en redes sociales y lo quería compartir con ustedes, porque nosotros vemos el hecho, pero ¿qué es lo que hay atrás de eso? Porque el ómnibus se desvió del recorrido, los ómnibus están monitoreados. ¿Por qué no se actúa cuando, por ejemplo, se ve que un ómnibus está saliendo del recorrido habitual? La velocidad en la que va el coche. Eso también está medido. Claro. Las cámaras que están en los semáforos. Claro. ¿Por qué el Ministerio del Interior? ¿Por qué la policía? O sea, nadie controla esa información que está arriba de la mesa. ¿Por qué es tan fácil? Nosotros mismos entramos a la aplicación de STM y vemos por dónde va el ómnibus. Sí. Si, por ejemplo, desde la Intendencia monitorean todos los recorridos y ves que un ómnibus se está desviando, ¿no hay un protocolo que se active Tal cual. ante situaciones así? Es algo, obviamente, que ninguno de nosotros está acostumbrado a ver, porque es la primera vez que pasa en Uruguay una situación de esta de esa naturaleza. característica. Bueno, pero yo creo que esto lo que pasó es un reflejo de lo que viene pasando. Digo, Hay todo un descontrol. pero todo lo que viene pasando, digo, los rehenes, es la sociedad, son las familias, es la sociedad, son los niños. Pasó ahora, hace unos días, un barrio de una persona que estaban en la casa y una bala perdida. Es decir, hay un montón de situaciones que siempre es la sociedad la que es rehén. Digo, y esto es un reflejo de lo que viene pasando. Y fallas en el sistema de las instituciones, ¿no? Como pasó en el caso de estamos hablando a nivel de violencia intrafamiliar, ¿no? Que también pasa un montón, ¿no? Como el caso de Jonathan o un montón de otros casos. O sea, no es solamente una cuestión de índole de la seguridad que comprende una dimensión humana, pero también hablamos de otros casos que tienen que ver con cuestiones familiares que involucran a adolescentes, a niños especialmente, ¿no? Y yo sobre todo quiero detenerme en eso porque hay que hacer foco, ¿no? en esos temas. Y no sé realmente si el gobierno está improvisando, no tiene las herramientas necesarias. No creo que pase todo por una cuestión de presupuesto. El presupuesto importa y mucho, ¿no? Y se está destinando ahora presupuesto al tema de la infancia. Pero digo, hay que ver también qué tipo de políticas se están instrumentando, ¿no? Y cómo lo se está haciendo. Eso que vos decís es muy cierto también, ¿no? Hay muchos otros factores que tienen que ver con lo externo que también fallan. Que están fallando, Claro, evidentemente. lo que pasó y son ahora hace grandes poco atajos. en un partido de Nacional, que hubieron que disparos y que la gente saliendo, salió sí. desesperada. Sí, también. Digo, Hace 10 días, creo Sí, que fue. 2 semanas. Sí, no por eso. más. Es que venimos hecho tras hecho, distinta índole, y no hay como soluciones. O sí se habla del tema y queda olvidado, la sociedad lo olvida, pero tenemos otro enseguida y otro, y no están habiendo soluciones. O sea, o que veamos movimientos reales. O sea, sí. no sé a dónde ir a parar esto, pero Sí, es grave. Es preocupante. O sea, claro, sí, es ahí grave. va. Bueno, Sí, este sí. año creo que fue el periodo en el cual, relacionado al transporte, fueron donde se detectaron mayor foco de incidentes violentos. Sí. Hace menos de un mes también a un muchacho de un coche de Copsa también lo bajaron a las trompadas del bondi, se le subió una persona. Después también acá en 18 a otro hombre también se tuvo que bajar a pelear con otra persona. Entonces creo que hay un eje temático bueno, que es el tema de la violencia, que es lo que lo hablamos con Julia, que ha estado acá, el tema de no saber manejar las emociones también, de la asistencia psicológica. Creo que estamos como en el borde de cierta cornisa en donde, bueno, dependiendo de cómo nos balanceemos para adelante o para atrás, dependiendo de cómo nos explote, ¿no? Porque no puede ser de que vos no tengas la seguridad de subirte en un ómnibus y no saber si vas a llegar a tu trabajo, a tu Claro. casa, o esa persona, que o sea que la podrían haber lastimado. Bueno, algo que contaba era el tema de que lo iban custodiando. Eso, iba el ómnibus, más allá de secuestrado, iba custodiado, el chofer obviamente en teoría apuntándole con un arma, pero encima en el camino pararon a robarle gente en la calle, a robarle gente en las paradas, o sea, toda una demencia. Y pasaron, dijeron, no me acuerdo el número de la comisaría, por la puerta de una comisaría y hubo escándalo, pero nadie se asomó tampoco, o sea, no sé, una locura me parece. Sí. ¿Y hacen falta procedimientos para enfrentar este tipo de situaciones?
Es lo que yo me pregunto, porque es lo que me queda al final del tarro, porque si bueno, pasó ahora, pero ¿y qué hacemos de ahora en adelante, no? También No, la sociedad de alguna manera es como que frente a estas situaciones, yo no sé si ya uno naturaliza vivir de una manera, de esta manera así, como naturalizamos muchas veces también el tema de la situación de calle y un montón de otras situaciones. Yo veo muchos de los chats y sobre todo la gente que dice que necesitamos un Bukele, en Uruguay tiene que haber un Bukele y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como que a veces también nos pasamos a veces al otro extremo, ¿no? Yo qué sé, no sé. Lo que pasa es que ¿funcionaría siquiera un sistema No, como no el que funcionaría. tiene acá en Uruguay? Claro. Ese es el tema. Porque todos miramos el resultado, pero ¿y cómo lo implementamos acá? Claro. Y además, mirar el resultado no implica también no mirar las consecuencias reales a las personas y las familias que eso afecta. Porque sí, puede ser que en ese caso haya tenido ciertos resultados, pero eso no significa que replicando el mismo sistema en otro país, Claro. con otro contexto, con otra sociedad y pensamiento social que haya, que vaya a funcionar de la misma forma. Además, hay numerosos casos de personas que son inocentes o no se les hizo juicio y fueron a una de las megaprisiones de Bukele. No, aparte, O sea, estamos hablando de algo uno que- tiene que aplicar políticas de acuerdo a la legislación que Eso, existe en para aplicar el país. modelo hay que estudiar primero la sociedad. Claro, Claro. pero yo me pregunto, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Bueno, si ¿Es tan supiéramos la complejo? solución, Sí, estaríamos claro, en presidencia sí. y no acá. Claro, no Claro, estaríamos- yo venía pensando hoy, ¿no? Yo venía pensando, ¿cuántos eran arriba del ómnibus? Como más de 50, 60. Sí, creo Sí. que había 10 particulares, como quien dice. Arriba 10, del ómnibus, Sí. ¿no? Sí, Todos después eran pasados, 50, sí, pasados sí. de Sí. rosca, ¿no? Más los que estaban afuera custodiando todos armados. Sí, autos ¿no? y motos custodiando. Yo pensaba, si interviene la policía. Ponele que se interviene la policía. Y ahí, ¿qué puede haber? Ahí capaz que hubiera pasado cosas peores. Y sí. Intercambio de balas, intercambio Es que de sí. disparos. Porque, Y en plena calle, En plena con gente. calle. Sí, sí, Digo, obvio. la vida del chofer, la vida de la gente en la calle, la vida de ellos mismos que estaban ahí adentro. Digo, ¿me entendés? Que digo, Claro. digo, capaz que hubiera sido una Sí, un tragedia. efecto Sí, colateral una por todos lados. tragedia. ese- Sí, una Porque, tragedia. es decir, uno que es normal y humano, es decir, pensás en todas las situaciones. Ellos no les importa. No. ¿Me entendés? Pero digo, a veces decís, bueno, si hubiera intervenido la policía, si hubieran parado las calles, si hubieran intervenido, capaz que hubiera Es pasado. un caos, sí. Mm. Después otro debate que no sé si se ha planteado a nivel de la sociedad es el tema de las armas. Armas sí o armas no, ¿no? Sí. Lo que pasa es que eso tampoco, yo no lo veo como una solución. ¿Pero a qué te referís? No sé. Al porte de armas para defensa propia de las personas. Ah, no, eso es... No. Para mí eso sí. no funciona sé. en el interior porque hay grandes distancias que las Bueno, no personas, sé, los yo patrones tienen que planteo- cubrir. yo no- Pero no- eso pasa acá y nos volvemos unos Estados Unidos. No estoy no, tomando, no hay no chance. es que esté tomando posición, estoy tirando el tema Estás arriba de la mesa, preguntando, ¿no? claro, sí, obvio, sí. Porque hay mucha gente que hay diferentes personas que bueno que opinan que sí, que no, ¿no? Sí. También. Pero es más Sobre eso. peligroso tener un arma en tu casa que no tenerla, la verdad. Es que no sé si a esta altura de las circunstancias la gente considera que Ah, sí o que no. No habría sé. que hablar con habría la que- gente y ver qué es lo claro, que la ver ¿Qué es lo gente que opina el siente. opina? público. Si es ¿Qué que es lo se opina? sentirían más seguros con un arma. Claro. Yo no sé, no es lo que yo no me recomiendan. tiraría. Los agentes Sí. de policía no es lo que recomiendan. Yo no me en general. tiraría. Requiere capacitación, formación, legislación, Claro. Y además alguien te infraestructura. entra en la Claro. casa, te la quita y ya está. Claro. Mm. Bueno. Y hablando de armas, esta gente que venía que habían secuestrado el ómnibus, entraron al estadio, al partido, porque todo era porque iban a un partido, obviamente, ¿no? Armados. ¿Dónde estaba el control en el estadio de la gente? Porque ahí se sabe que era el estadio de Danubio, ¿no? Que va gente, va familia, van niños. O sea, Bueno, otra me cosa. parece una locura. Los ómnibus arriba tienen cámaras, lo que Sí, significa que también. todo eso tiene que estar Eso está grabado. grabado. El reconocimiento No, facial y tiene las que estar. cámaras en todo el recorrido en la calle, porque Mm. hay cámaras también en la calle. Entonces ahora van a empezar a aparecer Sí, los sí, videos. van a Sí. tener que Sí. grabar, obvio. Claro, es como un tema que dinamita muchas cosas, Sí, ¿no? claro. Como para muchas, todos lados. muchas aristas. Sí, creo que muestra, es como vos decís, muestra muchas cosas y muchas aristas. Y bueno, es la realidad en la que estamos viviendo. Sí, tal cual. Bueno, me gustaría primero saludar a uno de los anunciantes y Sí. después seguimos hablando y entramos en calor con el tema del día de hoy. Por acá ya nos saludan en el chat. Alejandro nos manda un beso. Hola chicos, qué programón arriba. Por acá Mariel también, chicos, buenas noches. Y Mirta también, hola chicos, lindo de verlos. Como todos los lunes, está difícil, hay que cuidarse. Saludos desde la abuela Mirta, te mandamos un beso y gracias a todos por estar. Don Rodríguez, acabo de probar tu mermelada el otro día que me llevé una y la verdad es una exquisitez. Les quiero comentar que si quieren darle un toque diferente a sus comidas con Don Rodríguez, van a encontrar productos artesanales elaborados con pasión, ingredientes seleccionados y sabores que sorprenden en cada bocado. Cabe destacar que todos sus productos son naturales, sin aditivos, sin conservantes, sin octágonos, por lo que mantienen el sabor original de su materia prima. Porque las mejores historias también se encuentran alrededor de una buena comida. Gracias, Don Rodríguez, por acompañar nuestro streaming y apostar por los emprendimientos uruguayos. Lo pueden encontrar en Instagram
Instagram como @donrodriguez.uy y mi recomendación, pera y romero. No voy a decir más nada, exquisita. Ahora, la verdad. Sí. La de y la mango- de la de mango y cebolla mix de pimienta. y cebolla y mostaza. Ay, yo no la probé esa. Sí. Deliciosa. La de morrón y nuez, pero yo para cocinar es muy rico el condimento, es la verdad. No, Don Rodríguez es un genio. Sí. Bueno, ahora respecto al tema de hoy, que bueno, dudamos cómo encararlo, ¿no? Como sí. Yo voy a tirar la piedra. ¿Ustedes cómo creen, antes de hablar con Yamira, cómo creen que somos los uruguayos respecto a la intimidad? Y tibios, como Pa- el presidente. Sí, es una de las cosas que Sí. la verdad me cagaste en la pregunta. Porque yo una cosa que le quiero preguntar, y además justo que estaba ahí, que le quiero preguntar a ella cómo ella considera que somos los uruguayos. Para mí, somos conservadores. Para Respecto mí- a la intimidad. A la sexualidad. Sí. 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 Mucho tabú. Eso, ahí va. eso soy yo. Muy conservadores. Igual sí. Pero igual quiero saber la opinión de ella. Pero si vos te pones a pensar, ponele, acá en Uruguay sex shop, lo que pasa es que lugares en donde se aborde el tema del sexo y la intimidad no representa que sea un tema abierto, pero por ejemplo, ahí al costado de Tres Cruces hasta hace mucho tiempo estaba funcionando un cine triple X. Sí. Sí, es verdad. Hay sex shops, o sea, como que todos No, yo creo que sí, hay tiendas, hay un pero- montón de cosas, yo creo que la gente consume. Claro, obvio. Pero yo creo que la gente no... Igual, No se habla. pornografía no es igual a sexualidad, por si acaso. No, No, más bien. estamos hablando de... Pero me refiero Digo, a que nomás. a establecimientos Claro que físicos hay. relacionados a la intimidad Claro. o al aspecto de la intimidad. Yo creo que pensando por nuestra personalidad, por cómo somos, también tenemos mucha gente grande, mayor. No sé, al menos yo tengo una idea como que somos como muy ¿viste? Como esa cosa muy conservadores, muy en relación a cómo somos, es decir, en relación a cómo es el argentino, ¿no? Que lo veo como más... Más extravagante, más... Sí, inclusive la mujer también y el hombre es como que son, no sé, como que se exhiben más, se Sí. muestran más. Los brasileros, bueno, ni hablar, ¿no? Y me parece que nosotros somos como un poco más calladitos, más... Yo Sí, veo más que, tranquilo yo en veo que a general, través más tranquilos. hay como como varias aristas, ¿no? Del tema, ¿no? Por ejemplo, hablando de la legislación en materia de los derechos sexuales, ¿no? Nosotros tenemos una ley vigente del año 2008. Fuimos tratando diferentes temas también a nivel de lo que es los derechos sexuales, ¿no? También y el tema del matrimonio igualitario, un montón de leyes en las cuales se avanzó muchísimo. Pero me parece que hace falta mucho el tema del debate público, ¿no? En muchos temas también. Y bueno, y como sociedad creo que también en parte seguimos siendo muy... Por ahí somos reservados, quizás hay como una doble cara por ahí. En muchas cosas somos reservados, pero por otro lado, creo que también los medios de comunicación en estos últimos años se han deconstruido mucho, ¿no? Sí. Y han mostrado otra faceta de que bueno, que las cosas pueden ser de otra manera y la gente se ha abierto mucho más a contar su propia historia y a salir del closet, entre comillas, como muchos lo han hecho también. Porque de alguna manera también creo que ese fenómeno se ha dado no tanto local, sino más bien internacional, y eso ha repercutido en que mucha gente a nivel local también, y muchos medios en particular, sobre todo el streaming, creo que colabora mucho más a ser más A que se hable, desfachatado, más claro. abierto, más que los medios tradicionales, por ejemplo, ¿no? Sí, para mí lo mismo. Para mí somos como sociedad conservadora, pero por un tema de mitos ni que hablar, pero que es un tema tabú todavía para mí. O sea, no sé, yo veo muchos que se hablan, pero también si ves la franja etaria en la que se habla es de jóvenes para abajo. Para arriba es como que todavía, vos capaz que, como decías, André, capaz que es por una sociedad vieja o por lo que sea, que obviamente sabemos que es una sociedad muy adulta, pero para mí ahora se habla más, se está habilitando más. Y como vos decías con el tema de los sex shop, a ver, sí hay, y vos entras o sea, en las redes te saltan, en todos lados, es porque si hay en el mercado es porque se usan. Porque Bueno, no, ahora no van a hasta haber... sí tiene. O sea, sí, Sí, Farmashop, sí, todos tienen. Lolita, o sea, pila de tiendas Sí. de ropa ahora también ¿Qué? tienen. Sí, tiene. Venden, claro, Venden venden juguetes juguetes. sexuales. No, juguetes. Sí, lencería, obvio que sí. Sí, obviamente. boludo. Pero tiendas de No, ropa, pero yo el lo vi. shopping, sí, ¿No? sí, ¿Dónde sí. tiene? ¿En otra puerta? Bueno, No, 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 no. boludo. No, sí, varias tiendas de ropa Yo me estoy enterando ahora, tienen... quiero que lo sepan. Sí, Y todo acá también tenía. Sí, lo que pasa que no es... ¿Qué pasa? Es cuando vos ponele, me compré la camisa esta por web Sí. y te desea agregar algo más al carrito, no sé qué, está la sección, tac, y ahí te salta todo el listado de juguetes Que sexuales. son juguetes bastante como... No, a el mí me ABC gusta nomás. ir a la tienda y me gusta ver y me En gusta... la tienda no, estos lugares, creo que sí, nomás tiene ahí Sí, no, algo no a la sabía, vista, pero no el sabía. resto no. Y son tiendas de ropa común y corriente así, y tienen, sí. Por eso digo, si
Si se está ampliando el mercado es porque se consume. Sí, totalmente. Pero además, bueno, el para otro mí día que no, fuimos no a la están explícitos. Por feria. eso, sí, que la fuimos a feria estaba llena y llena de emprendimientos eso, también. La sí, feria de cosas. BDSM. Pero una cosa, no vi gente, por ejemplo, al menos me dicen ustedes, Sí. mucha gente joven, Sí. pero gente de mi edad o más grande no había. Ah, yo hice. Habían ¿Sí? algunos, sí. Sí. No, con Los Cami veteranos. fuimos a un... Ay, no me sale. A una Estaba- exhibición. A una exhibición y estaba lleno de gente y eran Ah, casi bien. todos adultos Bien. mayores, sí. Yo creo que también el hecho de hoy en día las redes sociales, los medios de comunicación, que quizás haya tanta hipersexualización de todo, creo que nos como que inconscientemente nos da la idea de que en realidad está como arriba de la mesa el tema y no. O sea, porque hoy en día entras a las redes sociales y está todo súper Todo. hipersexualizado. Sí, obvio. Y además, o sea, tenés que ver también cómo repercute en las infancias y en lo que son las preadolescentes, que básicamente consumen pornografía y ven como esa pornografía como algo normal y les quitan la sensibilidad, ¿no? O sea, básicamente después ejecutan esa violencia con sus parejas y lo ven como algo normal, porque así es como se desarrollaron, viendo la pornografía que obviamente no es real, así no es como funciona. Pero eso Claro. pasa, pasa también no solamente con la infancia, sino con la gente adulta también, ¿no? O sea, Sí, obvio, es una cuando adicción vos- también. Claro, cuando vos, esto se lo voy a preguntar a la doctora, pero seguramente cuando vos consumís un material de esas características, tanto, ¿no? En grandes cantidades, obviamente que el estímulo va a estar allá arriba, ¿no? Entonces cuando vos después querés tener una relación con alguien real, ¿no? Con una persona, no vas a sentir el mismo placer porque vos tenés el consumo de pornografía en, Sí. en un punto tan extremo que todo lo que sea real va a ser mucho menos que eso, ¿no? Claro. No, Sí, yo creo que también es muy importante, eso es lo que decís, Cami, del tema de los adolescentes y consumir pornografía, el tema de como siempre yo digo, la base está en casa, es decir, la falta de comunicación, la falta de educación, de hablar de las cosas, yo creo que eso es clave y también es importante en la parte de los adolescentes y de los niños. Bueno, también creo que también en la escuela también tendrían que abordar el tema. Bueno, en redes sociales hay como toda una movida también de, por ejemplo, de esta tribu de los incels, que son jóvenes que no se relacionan con mujeres ni hombres por el tema del rechazo y por el tema de la exclusión de las parejas con las cuales quieren entablar una conexión sexoafectiva. La Y- machosfera. claro, y ¿Lo también... qué? La No tengo- machosfera. Básicamente es la comunidad, sobre todo digital, pero que obviamente incluye personas reales, que es son como conservadores al máximo, hombres conservadores al máximo que generan una especie de odio hacia las mujeres, no importa la mujer que sea, que lo único por la que la ven es como un objeto sexual. Eso No es sabía. básicamente. No, ¿Cómo se llama? Son los incels. los incels. Incels. Claro, hay Se como le toda dice una incels. corriente, una tribu que habla de eso. Y bueno, también hay como que eso también quiero hablarlo con ella ahora, el tema de lo que se le dice ahora el body count. Es cómo Ah, calificas a la persona dependiendo del historial íntimo sexual que tiene. Por ejemplo, siempre es re loco y re paradójico que siempre como que el body count se haga para el lado de la mujer, tipo, no, que una mujer, por ejemplo, que tuvo muchos encuentros sexuales, sexoafectivos previos, el body count es alto, como que tiene como muchos muertos en el armario. claro. Pero ¿eso cómo Sí. se mide el body count? Y- La cantidad de personas con las que tuvo No, ya sexo. sé, pero ¿qué es? ¿A través de una aplicación? No, ¿A través de no, qué? no. O- Y es la información que vos compartís Claro. con la persona con la cual vas a tener el encuentro, con la que tenés confianza. Y en base a eso también se prejuzga mucho y se torna como cierta hostilidad respecto a los demás. ¿Saben qué? Vamos a saludar a los hablar con- avisadores y ya le damos la Y bienvenida salga, sí, a Yamila bueno. porque ya nos estamos yendo por las Sí. Vamos ramas. anotando obvio. todas las preguntas. Vamos a saludarlos. Si estás en Montevideo y buscas un lugar con identidad, de esos bares clásicos que combinan buena gastronomía con ambiente cálido y bien montevideano, el Garibaldi es una parada obligatoria. Ideal para juntarte después del trabajo, armar una mesa con amigos, compartir una picada generosa o disfrutar una buena cena con ese toque casero que siempre suma. Se encuentra ubicado en Avenida José Garibaldi, 2155, Montevideo. Podés hacer tu reserva o pedidos al 097-064-786. Y seguí todas sus novedades en Instagram, @elgaribaldibar. Si buscas un regalo personalizado, increíble o querés emprender, tenés que conocer a Del Amor al Arte. Como dice el nombre, diseñan todo con puro amor. Prendas, objetos, cartelerías y lo que se te ocurra. Y ojo, que si querés estampar vos mismo, te venden todos los insumos, DTF textil, UV, stickers y mucho más. No des más vuelta, busca ahora mismo en el Instagram @delamoralararte y ellos te solucionan todo.
El masaje es una experiencia completa de bienestar. Alivia tensiones, mejora la circulación y ayuda a desconectar del estrés. Todo en un ambiente cálido, reservado y climatizado, con aromas suaves y música relajante. Animate a sentir esta experiencia con Diego Pajes Masaje. Por agenda y consultas, contactate al 094-324-353 o por mensaje directo de Instagram a @DiegoPGES Masajes. Su consultorio se encuentra ubicado en Andes 1365, apartamento 305. Diego Pajes Masajes es una experiencia única. Muchas gracias a nuestros sponsors y avisadores por estar ahí para nosotros. Les mandamos un beso y un abrazo grande. Y le voy a dar la bienvenida con esto en la mano, que no tengo idea qué es lo que es, pero nuestra invitada nos va a saber explicar qué es lo que es. Le damos la bienvenida a la doctora Yamila Díaz Acosta, médica sexóloga. Yamila, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Bueno, muchas Gracias gracias a por ustedes. estar con Bienvenida. Nosotros. Gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes y charlar de estos temas que es muy importante, como decían, porque todavía sigue siendo tabú el tema. Bueno, las preguntas la cantidad de preguntas que tenemos, queremos saber, ¿cómo ves vos a los uruguayos? ¿Somos conservadores? Bueno, ahí los venía escuchando. Un poco sí, me parece que sí, que como decía Cris, está un poco tan hipersexualizado todo, que eso puede ser positivo, porque hablamos bastante de la sexualidad, como que todo el tiempo recibimos mensajes, ¿no? Eso que vos decías, entras a la red, mismo las canciones que escuchamos, todo el tiempo hablan de que yo todo el tiempo tengo ganas, de que siempre quiero, que esto, que lo otro. Entonces, de la boca para afuera, en el discurso, puede ser que hablemos bastante, pero en mi opinión seguimos hablando igualmente desde una mirada muy machista, con muchos mandatos. Entonces, de nada sirve que hablemos de sexualidad si vamos a hablar desde nuevos mandatos, que ahora pasaron de ser los de antes, que eran la prohibición, a ahora ser la hipersexualización. Pero en realidad sigue siendo mentira. Necesitamos poder hablar de la sexualidad de manera honesta, sincera, con información, como decían, basada en evidencia o en lo humano también. Por eso uno de los ejes de la ESI, de la educación sexual integral, es la afectividad. ¿Qué emociones nos generan la sexualidad? Y eso me parece que todavía no estamos en ese punto. ¿Nos falta mucho? Y bastante. Bueno, a veces uno, a lo que yo estoy un poco sesgada, porque estoy en este mundo, cuanto más sabes y más estás, siento que más te das cuenta cuánto falta también. Pero en la población en general, en realidad recibo comentarios de que estamos mucho mejor. Y yo creo que estamos mejorando sin duda en un montón de cosas. Mismo también otro tema tabú, que justo el año pasado tuve la suerte de formarme en esto, en las masculinidades. Un tema que justo ahora que hablaban del fútbol se mezcla mucho con eso. Ahí todavía hay un gran debe de cómo tenemos que deconstruir un montón, porque las mujeres estamos juntándonos, repensándonos, las disidencias también, pero el típico varón hegemónico, esa masculinidad hegemónica que todavía no está logrando el espacio para repensarse, para charlar entre amigos de una manera más sincera, para permitirse llorar. Hay un montón de cosas que en grupos de amigos no están pasando, que sí pasan en grupos de amigas, o que sí le pasa a los varones con amigas o con parejas, pero no en la grupalidad de varones. Ahí estamos fallando un poco. O sea, ¿vos crees que no es solamente un tema de la sexualidad, sino que es también a nivel de las emociones? Sí, especialmente 100%. los varones. Es que es lo que tiene la sexualidad, que no podemos dejar afuera las emociones, a lo humano que vos decías, porque yo siempre les digo, por ejemplo, si tengo una hija y le voy a enseñar de matemáticas, bueno, 2 más 2 es 4, el 2 no me genera nada, el más no me genera nada, el 4 no me genera nada. Cuando viene mi hija y me pregunta sobre la menstruación, bueno, tal vez sí me generen cosas porque me toca mi propia menstruación, la historia que yo tenga con eso, cómo yo lo viví. Entonces es imposible que la sexualidad no sea subjetiva y que no la podamos separar de ahí. Por eso hay que tener en cuenta las emociones que esto nos genera y que nos despierta, 100%. ¿No te parece que está como eso que hablas del hombre? Como esa visión de que el hombre es el que tiene que funcionar, es el que tiene que rendir, es el que tiene que... digamos, que nunca le pasa nada, ¿no? Pero capaz que es esa presión que tienen ya, o no sé, capaz que los adolescentes o los chicos o el hombre en sí, que es como que, bueno, siempre está bien, siempre funciona, siempre tiene que... Sí, 100%, es que de hecho... Perdón, sí. que como que le pasa, siempre le pasa a la mujer. Claro. Como que al hombre nunca le pasa. Sí, sí, tal cual. Es que uno de los pasos capaz más importantes para empezar a pensar las masculinidades y de construirnos en esto es entender que el machismo también le afecta a los varones. En realidad, en esto que vos decías de los mandatos. Una de las cosas por las que el varón se define es la potencia, entre muchas comillas, hablando de la erección, y es una de las cosas que yo le pregunto a mis pacientes en consultorio, bueno, ¿qué te define como varón?
y siempre me lo llevan a lo sexual porque estamos en la consulta sexológica, pero en realidad yo estoy haciendo la pregunta abierta y vienen y traen esto de, bueno, que se me pare, le dicen así, que se me pare, que ella llegue a un orgasmo, eso lo traen mucho, que creo que es un avance que antes no sucedía, porque antes los varones no se preocupaban porque las mujeres disfruten, y creo que en eso sí hemos avanzado, pero sigue la presión, porque en realidad sí no disfruta, sí, y esto cómo nos cuesta también entender que si el otro no disfruta o no llega a un orgasmo, no es nuestra responsabilidad, por más de que podamos hacer un montón de cosas para que el otro disfrute, el orgasmo es de uno y lo tiene que gestionar uno, y uno tiene que saber qué necesita y además tiene que poder pedirlo, y ahí entra la comunicación sexual, que es muy importante. Pero sí, una de las cosas que dábamos en el curso del año pasado que a mí me encantó fue una autora, Elizabeth Badinter, que ella dice que el varón se define por las 3 negaciones. No soy mujer, no soy homosexual y no soy niño. Entonces que todo el tiempo el varón está en pose queriendo demostrarle a otros varones que no es eso para ser validado como varones. Y si ustedes observan las adolescencias se ve claramente, yo que doy talleres y trabajo en escuelas, liceos, centros, lo ves porque están todo el tiempo con la broma, en la homofobia no estamos mejor, me parece que somos una sociedad muy homofóbica y muy transfóbica y todavía ahí tenemos mucho por trabajar, vinculándolo con el fútbol que ahora venían hablando. El tema de la violencia es muy naturalizada, los cantos aluden todos a la homofobia, hay un montón de cosas que pasan en el fútbol. Piensen en, esto yo no soy tan fanática del fútbol, pero creo que no conozco ningún jugador en primera de los equipos más conocidos que sepamos abiertamente que es gay, por ejemplo. No ¿Y sé si por qué crees que en algunos sectores todavía se perpetúa eso, a pesar de que capaz que en otros niveles de repente somos más abiertos? Yo planteaba el tema de los medios de comunicación. Sí. Hay muchos programas que evidentemente tratan la sexualidad, capaz que no tanto desde acá, pero sí yo veo mucho, capaz que el uso de repente, o Olga, o algún otro tipo de fenómenos masivos a nivel de streaming que ellos abiertamente la sexualidad la traen de una manera más natural, sobre todo en los grupos más jóvenes. ¿Por qué crees que todavía hay sectores de la población, especialmente uruguaya, que perpetúan ese grado de homofobia y machismo? Bueno, creo que tiene que ver con bastantes cosas. Lo que decía Andrea hoy de que somos menos, somos una población más envejecida, pero también somos menos. Acá en Uruguay nos conocemos todos y eso todavía importa. Y algo que yo los escuchaba hoy, yo soy de San José, vivo acá hace muchos años porque me vine a estudiar y me quedé, pero soy de San José. Y el interior no es Montevideo. No. Y entonces ahí, en San José, por ejemplo, no hay ningún sex shop. Así que sepamos abiertamente en la calle, ninguno. Entonces también hay una gran diferencia entre lo que pasa en el interior y entre lo que pasa en Montevideo. Y yo creo que tiene que ver con eso, con que somos menos y con que todavía, y que somos más conservadores. Brasil mismo, la ropa que usan, cómo se visten, hay un montón de cosas que la tienen más abiertos, naturalizados, que nosotros no. Y creo también que tiene que ver con la historia de la homofobia. Esto concretamente la pregunta de la homofobia, la historia que trae la homofobia detrás, el hecho de pensar que alguien es más débil o es menos varón por ser homosexual, cuando no tiene nada que ver quién te guste, con quién vos seas, pero todavía eso nos cuesta un montón. La sexualidad muchas veces se usa para burlarse del otro o para intentar humillar al otro, y entonces eso lo escuchás todo el tiempo, porque yo a veces lo hablo con los adolescentes que por cualquier cosa dicen puto, y yo les digo, pero ¿realmente vos pensás que tu compañero es puto? Me dicen, no, es una forma de decir, bueno, pero dejemos de decir eso, sí, porque no tiene sentido, pero hay cosas que decimos por decir, son como frases hechas y las seguimos repitiendo. O personas que capaz que son solteras durante muchos años de su vida y dicen, no, esta persona entonces es gay. Sí, ¿entendés? tal cual. Sí, nos gusta capaz que tenemos, ¿no?, la elección de repente de que puede haber gente que no decide no tener pareja, entonces automáticamente no, ya sos gay. Claro. Por eso, ¿no? Y también faltan referentes en esto que les decía. Yo no conozco ningún jugador masculino que de algún equipo así de primera conocido que sepamos abiertamente que es gay. Claro. A ver, no tenemos por qué saberlo porque nadie tiene que estar dando aviso de su sexualidad, pero digo, no lo sabemos y asumimos que es heterosexual, y no puede ser que estadísticamente, habiendo tantos jugadores, ninguno sea gay. Sí. Claro. Hay alguien que no está pudiendo decir las cosas porque tiene consecuencias. Por la censura. Exacto, tiene consecuencias incluso tal vez hasta en lo profesional. Claro. Ahí estamos en un debe. Creo que pasa también como reversionarlo y tomarlo por el hecho de que sale un jugador, blanquea y se festeja. No. Bueno, también. Es la normalidad. Exactamente. ¿No? Bueno, hay que decían salir del closet. En realidad es un término que
es como que no tiene mucho sentido, porque ¿quiénes somos nosotros muchas Claro. comillas para quien esté escuchando y no viendo, ¿quiénes somos nosotros los normales para aceptarte que vos salgas del closet a la normalidad? En realidad, nada, no tiene mucho sentido, porque ojalá podamos vivir en una sociedad en la que cada uno sea como sea y no se asuman. Lo que pasa es que asumimos mucho la heterosexualidad de las personas. Eso tiene un nombre, se llama heteronorma, y es esto de asumir que las personas son heterosexuales. Y nos pasa todo el tiempo. Yo trabajo en una emergencia móvil y me pasó el otro día que me llamaron y bueno, quiero, era un varón, quiero pedirte médico para mi pareja. Y yo le dije, bueno, pasame la cédula de ella. Y al toque me di cuenta, o de él, le dije. Pero, viste, a mí también me pasa, porque por más de estar en esto, fuimos criados de una manera y así somos. La heteronorma se nos mete en todos lados y asumimos a tal punto de que no nos damos cuenta que lo asumimos hasta que nos sorprendemos con lo opuesto. Por ejemplo, si sucede. Ahí Ahora, con esto que dices hace poco, escuché una nota que le hicieron a una comunicadora y estaban hablando de todo un poco y le dicen, pero ¿y cómo le dijiste a tus abuelos que eras lesbiana? Y dice, es que mi hermana no le dijo que era hétero, porque yo le tengo que decir que soy lesbiana, Sí. decía Claro. ella. Dice, no, igual les dije, dice, porque iba a caer con una novia, dice, y contaba ahí, dice, pero tuve que dar el aviso, y está mal, dice, dar el aviso, porque mi hermana cuando llegó al novio no dijo, soy hétero, podía traer un varón, o sea, no, y Tal lo cual. mismo ahora con esto de los jugadores que decías, cuando ganó ahora España, se fueron algunos de vacaciones. Sí, lo vi. Y a dos de Uno los de los jugadores jugadores, claro. los catalogan, estos son putos, estos Claro. no sé quién, ¿no? Porque estaban dándose un abrazo, después Claro. un beso, y uno de ellos está casado con un bebé reciente. Entonces, Bueno, vi ese posteo ¿qué? que O sea, hablaban de cómo las mujeres tenemos más esta muestra de afecto entre Sí, amigas obvio. y que en los varones no está permitido. Y es por esto que les digo, todo el tiempo tienen que estar en esa pose de demostrarle a otros varones, porque son otros varones también, ¿no? Sí, en sí, esto claro. de que en el machismo y el patriarcado en el que vivimos es otro varón el que va a validar que vos sos varón. Entonces vos le tenés que demostrar a ese varón. Y estás mucho tiempo de tu vida fingiendo para otros varones. Los comentarios a veces que uno ve en publicaciones de este tipo, como el caso que se mencionaba Mayra, a veces son lapidarios, ¿no? Realmente, claro. y gente que postea cosas realmente muy ofensivas. Sí, las redes se prestan para mucha violencia. El tema de las redes también, la violencia que se ejerce, ¿no? A través de las redes, haciendo ese tipo de comentarios y esas personas no midiendo que detrás de esas personas también hay familias que claro, no está sexuales, viendo, ¿no? gente, Hay claro. una comunidad, hay amigos, hay familias, un montón de cosas. O sea, es tremendo, ¿no? La violencia que se ejerce, ¿no? De ese tipo. Sí, Cami. tal cual. Bueno, Habilitada, hola. habilitada, Dale, habilitada. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, Yami, acá te hablo desde la cabina. Hola, Bueno, Cami. Una de mis preguntas que me surgió ahora cuando estabas hablando sobre todo de lo que es la homofobia y la transfobia internalizada que tenemos como uruguayos, es si esto no afecta también o se entrelaza con la hipersexualización que está, por ejemplo, en ver a las personas, sobre todo a las mujeres trans, como objetos de sexualidad, no como objetos sexuales en vez de como Sí. identidades y demás. Y también ver, por ejemplo, a los hombres gays también como, no como desde el punto de vista de hombre heteronormativo, sino como más, que no los ven más como un objeto sexual también, como Sí, una casi que broma. como un fetiche muchas Exactamente. veces también. ¿Cuál sí. es el vínculo entre la homofobia, la transfobia y el fetichismo que tenemos como la sociedad uruguaya? Sí. Bueno, qué buena pregunta. No sé si tengo la respuesta tan elaborada, pero creo que tiene que ver con el tabú y la falta de educación en el tema. Mucha gente realmente no entiende qué significa ser trans. O sea, como que no le entra en la cabeza que eso pueda suceder y entonces ya lo tiende a patologizar, por ejemplo. Yo creo que ahí falta mucha educación y mucha información. Información no, porque hay información. Faltan espacios de sensibilización, de concientización, porque, y que me pasa también en el consultorio llevándolo a un paralelismo más básico, pero el ciclo menstrual se supone que es lo único casi que damos en biología, en el liceo. Y cuando yo me pongo a conversar con mis pacientes sobre su ciclo, no tienen ni idea cuándo es, cómo funciona, cómo saber cuántos días tienen el ciclo. Entonces, se supone que de lo poco que nos enseñaron, tampoco lo entendimos muy bien. Hay algo de cómo también se enseñan las cosas que no está llegando a las personas. Creo que tiene que ver con eso y con que esto, vuelvo a lo mismo, el tabú y la violencia y lo fácil que es vivir en este mundo como binario, que es tipo lo bueno y lo malo, lo que está bien, lo que está mal, lo normal, lo anormal.
caemos muy fácil en eso. A pesar de, como decían hoy, ser un país de avanzada en cuanto a derechos. Si hablas con alguien de afuera, que me ha pasado en congresos, no, pero ustedes tienen la ley esta. Porque es cierto, tenemos la ley de matrimonio igualitario, tenemos la ley integral para personas trans, tenemos, yo qué sé, la ley de IVE, del aborto. Sí, claro. Entonces, de afuera somos vistos como alguien de avanzada, pero en realidad esa ley no se ve reflejada en el discurso de nosotros, de los uruguayos, porque realmente... Yo te quería preguntar perdón. No, tranquilo. Una preguntita nomás. Nosotros ahora estamos viendo un proceso de baja natalidad, sí, ¿no? En el Uruguay. O sea, en realidad está muriendo más gente de la que nace. Sí. ¿Vos crees que ese fenómeno, a partir de tu experiencia clínica, lo ves como un fenómeno de que hay mucha gente en edad de reproducirse que replantea la sexualidad de otra manera o la intimidad de otra manera? Sí, yo creo que en parte hay muchas causas de eso. Cero desmitificar que no es por el aborto, porque se ha intentado instaurar eso, sobre todo en Argentina, el presidente diciendo que tiene que ver con el aborto cuando nada tiene que ver con eso. Creo que tiene mucho que ver con el feminismo y el poder charlar de estas cosas y el poder visibilizar que tener un hijo no es así nomás, que no es el mandato, que podemos elegir no tenerlo, aunque aún así hoy en día se nos sigue juzgando si elegimos no ser madres, o se sigue asumiendo o esperando que lo seamos. Pero creo que dentro de todas las causas que hay, una grande tiene que ver con esto, de que podamos pensar la sexualidad de una manera diferente, que podamos tomarnos más tiempo, que podamos priorizarnos. Hoy en día la edad óptima biológica para ser madre o para gestar es entre los 20 y los 30. Y hoy en día las mujeres en general estamos estudiando, teniendo proyectos propios, no estamos pensando en gestar o maternar. Como que nos queda temprano, cuando antes tal vez nuestras madres nos solían tener en los 20 y poco y era lo esperado. Y creo que eso tiene que ver con el avance del feminismo en el buen sentido, ¿no? De que tenemos más derechos, de que tenemos más capacidad de desarrollo y me parece que un poco tiene que ver con eso. A nivel de consulta, ¿te han planteado el tema de las aplicaciones de citas? ¿Cómo la gente se desenvuelve con este tema? Porque si bien acerca, pero es una barrera. Sí, acerca pero aleja. Es como que estamos en la era de la hiperconexión y de la desconexión. Eso es algo que lo veo mucho. No he tenido consultas concretas con eso, pero sí muchas pacientes que me traen que a pesar de eso no les sirve como herramienta. Lo que pasa que esto también socialmente se ha estudiado de que, claro, termina siendo como casi que un catálogo de personas que vos vas pasando y esta no, esta sí, que juzgamos por una foto que vemos de alguien y un breve texto, que yo, repito, me encanta y está buenísimo que existan más maneras de conocerse, eso está buenísimo, pero claro, termina pasando que da la idea de que se frustra muy fácil porque tenemos la idea de que hay tanto disponible, que si yo elijo salir con alguien y no me encanta, ya ni siquiera le doy una segunda oportunidad. Total, entro y hay otras más en el catálogo. Entonces, ahí muchas veces las personas se frustran, sobre todo porque tenemos idealizada el primer encuentro sexual, por lo que solemos ver en, no sé, una película, una serie. ¿A qué estamos acostumbrados a ver? A que dos personas se miran en una barra, se gustan, se encuentran, se besan, van al cuarto y tienen un encuentro fantabuloso en el que tienen orgasmo y nunca se dijeron ni una palabra. Y eso no es real. Entonces, a no ser que las dos personas estén mega autoconocidas y justo conecten, que puede pasar, pero digamos, no es lo más esperable. Lo más esperable es que la primera vez con alguien vos estés súper nervioso, lo conozcas poco, entonces puede pasar que no tengas erección, que no te lubriques bien, que no llegues al orgasmo, pero de eso no se está hablando. En esto que hablábamos hoy de la hipersexualización, se habla mucho de lo fantástico, que creo que está bueno, y que el otro día un paciente de 65 años me decía: te juro que es mejor que en mi época, que no se podía hablar nada. Entonces, eso está bueno, pero todavía vieron como todos los cambios. Estábamos allá, ahora estamos acá. Hay que volver al péndulo, al medio y poder, que creo que va a pasar en pocos años. Yami, ya que estamos acá y que hablaste de la educación hace poco, desde acá veo que hay pila de cosas sobre el escritorio, así que a ver si nos puedes mostrar un poquito. Ahí veo un bulbarnés, ¿puede ser? Un bulbarnés, qué importante. ¿Sabían ustedes? Cami ya sabe, me encanta. ¿Alguien más sabe lo que es esto? No. ¿Para qué se les o ocurre? sea, a ver, ¿quién adivina? A ver. Si lo tengo no es para ningún tipo de práctica, ¿o sí? Es para una práctica, es para la práctica ser, sexual, sí. Claro. No es un juguete sexual, tal vez por ahí, es una herramienta de protección.
es un arnés como si fuese casi que una bombacha que uno se pone, como Sí. está mostrando ahí Mai, vos te lo pones como una bombacha entre las piernas y le tenés que aplicar, tiene como clipsitos, ese ya lo tiene puesto, le tenés que aplicar un campo profiláctico, un campo de látex, que claramente no se venden en las No, farmacias. pero se pueden hacer con Pero un se condón hacen. normal. Exacto, agarramos un preservativo normal, o puede ser masculino para pene, o este femenino, que yo también lo traje porque también es poco conocido, y lo que se hace es se corta para generar un rectángulo de látex. Y eso se clipea en el arnés. Entonces, al ponerte vos el vulva arnés, te queda toda la vulva protegida con un campo de látex. ¿Para qué es esto? Para mantener relaciones sexuales cuidándote. Se usa mucho y fue una gran salvación para las personas que tienen sexo entre dos mujeres. Porque es la forma de poder, por ejemplo, frotarse y no contagiarse ninguna infección de transmisión sexual. También admite la penetración, que eso está bueno. Hay algunos modelos específicos que admiten la penetración. Este es uno, porque obviamente el preservativo se estira y lo admite. Si bien no es pensado específicamente para eso, pero sí para esta práctica y concretamente también para hacerle sexo oral a una vulva, seas la persona que seas varón, seas mujer, para hacerle sexo oral a una vulva se debería usar un vulva arnés, un campo de látex, perdón. Y es incómodo estarlo sosteniendo. Entonces el vulva arnés nos vino a traer que ya está sostenido, digamos, Claro. porque si no, estarlo sosteniendo es incómodo. Esto que yo agarré al inicio, que yo les comentaba, yo no sé por qué, le voy a tirar la fruta. Esto es un útero, no ni a palo. No, eso no es un útero. O no sé, no sé Ahí por qué me tenés dos sonó como partes del algo. cuerpo que están Ahí se clipe puede desarmar, las puedes claro. desarmar. Ok. Si querés desarmarlo y ahora lo vamos ahí va. armando. La rosada, lo que tenés en la mano es un clítoris. Va al revés, podés ponerlo con la Ahí va. cabeza para arriba. Se nota que no sé. Claro, es parecido, es igual a esto. Ahí Claro. va, eso Pero al al revés revés también también. es un clítoris. ¿Qué pasa? Este tema es buenísimo porque ahí es donde yo digo, claro, todavía está el tema y hay mucho Mira. desconocimiento. Cuando nosotros vemos una vulva, por ejemplo acá, yo tengo una, ustedes si ven una vulva, ¿dónde dirían que está el clítoris? Arriba, en el pelo Arriba, chiquito. claro. como un puntito chiquito, perfecto, está perfecto. Pero lo que estamos viendo Acá. cuando vemos una vulva, ahí va, en este agujerito que tiene acá arriba. Entonces, cuando nosotros vemos una vulva, lo que vemos, que ustedes dicen que es el clítoris, que es cierto, es solo la cabeza del clítoris, el glande, que es lo que tiene Andrea acá y lo que tiene Cris ahí en rosado, la cabeza de arriba. Pero el clítoris tiene 4 patas. Todas esas patitas que ven ahí son 4 patas que tienen clítoris que están por atrás de la vulva. Entonces, claro, no se ven. Pero como el clítoris es el mismo origen embriológico que el pene, es exactamente igual, tiene cuerpo y cabeza. ¿Cómo es el cuerpo del clítoris? Las 2 patitas. ¿Cómo es la cabeza? Eso que vemos en la vulva. Dato no menor, que como viene del mismo lugar que el pene, o sea, yo siempre digo, si agarramos un puñadito de células de pene y de clítoris y lo vemos en el microscopio, vamos a ver lo mismo. Por lo tanto, el clítoris se erecta. O sea que las mujeres también nos erectamos, se nos para el clítoris. Y eso está bueno poder decirlo. Y acá en este modelo que tengo yo, muestra cómo queda encastrado por Claro. detrás. Miren, acá les voy a mostrar la vulva por atrás y así es como va el clítoris. Entonces, así va el clítoris por atrás. Y si nosotros miramos por delante, claro, solo vemos un puntito que es la cabeza. Pero en realidad el clítoris es todo esto por atrás. Y dato no menor, de vuelta, y ya termino con el clítoris, ¿vieron cómo queda abrazando las paredes de la vagina? La vagina es este agujero que queda por acá. Entonces, cuando yo meto algo por la vagina, en realidad lo que estoy haciendo es estimulando indirectamente a las patitas del clítoris. Por eso la penetración da placer. Si yo retiro el clítoris, la vagina es un tubo muscular que casi no tiene sensibilidad. Entonces, el clítoris es el encargado del placer, es el encargado del orgasmo y las mujeres somos las únicas que tenemos un órgano solamente para el placer, porque en el caso del varón, el pene, además del placer, tiene la función reproductiva con el semen y tiene la orina. Acá tenemos Para el mí. órgano Acá tenemos. masculino. ¿no? Así es, así es. Entonces, si quieren, construimos lo que tiene Claro. Cris y ahora Bueno. vamos con el varón. ¿Y Bien. esto qué sería? Esa es la vejiga. La vejiga, ¿no? La vejiga, exacto. Ahí Miren, acá yo les voy a pasar. Acá sí tenés un útero Ahora sí. con las trompas y los ahí va. ovarios, que capaz que eso es lo que más aprendimos en biología. Sí, este sí me suena. Eh, este sí. Será. Entonces, nosotras tenemos el útero, por delante del útero tenemos a la vejiga, así, ahí va, y por delante de la vejiga tenemos al clítoris. Entonces, ese modelo tiene la opción de clipear Ahí. todo para que quede mostrando cómo es lo que tenemos adentro. Los órganos genitales femeninos son así. El útero, la vejiga y el clítoris. Y por delante y externamente está la vulva, que la vulva de este modelo tiene la ¿Engancha? capacidad de Sí. ir metiendo los agujeritos Sí, ahí va. en todo.
Pero bueno, por ahí sería todo lo que tenemos. Yo creo que lo importante de esto es saber eso, que el clítoris es el encargado del orgasmo y que gracias a él es que tenemos disfrute incluso en la penetración. Y dato no menor, la mayoría de las mujeres tenemos orgasmos solo tocando la cabeza del clítoris. Es decir, no llegamos al orgasmo con la penetración exclusivamente, sino nos tocamos a la vez. Se estima que solamente entre un 30 al 50% de las mujeres logra eso. El resto, como digo yo, las mortales, necesitamos estimular la cabeza del clítoris, porque con penetración exclusiva no se llega al orgasmo. La mujer en general puede tener un orgasmo más prolongado que el hombre, porque el hombre tiene un periodo refractario, ¿no? Sí, exacto. Bueno, si vemos, justo ahora no traje foto, pero si googlean una foto de la respuesta sexual humana, es una gráfica que nos muestra la diferencia entre el varón y la mujer. Todos tenemos las mismas fases: deseo, excitación, meseta, orgasmo y resolución, pero el varón tiene un periodo refractario, como bien dice Ignacio, que nosotras no lo tenemos, que eso lo que quiere decir es que el varón después de eyacular, la erección la pierde. Claro. O sea, y tiene un periodo absoluto en el que no puede volver a tener otra erección. Eso varía de persona a persona y de edad a edad. Obviamente que el periodo refractario va aumentando con la edad. Pero claro, te impide volver a seguir teniendo actividad sexual, al menos penetrativa, porque perdés la erección. En el caso de la mujer, nosotras tenemos un orgasmo y quedamos allá arriba. O sea, la vagina sigue lubricada, ensanchada, excitada, entonces estirada. Entonces se puede volver a tener otro orgasmo, por ejemplo. Esa es una gran diferencia. Yo lo que te quiero preguntar, justamente lo que hablas del tema de la lubricación. ¿Qué pasa cuando te quiero hablar del tema de justamente la menopausia? Uy, generalmente cuando temón. estamos en menopausia, el tema de la lubricación Disminuye un montón. Disminuye, Sí. no, se muere, digo. Sí. Pero cuando vos hablas del tema de llegar al orgasmo, la lubricación juega un papel Sí. muy importante en Sí, eso. 100%. Bueno, si ven esa gráfica, el orgasmo es una parte. Nosotros tenemos que tener excitación para llegar al orgasmo. Esa gráfica la usamos mucho los sexólogos porque en realidad nos sirve para determinar los diagnósticos. Si viene una mujer y me consulta por anorgasmia, que es no poder tener orgasmo, yo tengo que ir antes y preguntarle si se excita. A ver si su vagina se ensancha, se lubrica. Si eso no pasa, yo ya sé que nunca va a llegar a un orgasmo. O sea, porque es biológicamente y científicamente comprobado que tiene que pasar una cosa para que pase otra. Son pasos que se tienen que cumplir. Entonces ahí vamos mucho para atrás a trabajar. Bueno, hay algo que no está sucediendo, que tiene que ver, a partir de los 40 empieza la caída de estrógeno en el cuerpo. El estrógeno afina muchísimo la pared vaginal y eso hace que se afine mucho y que sea más fácil, por ejemplo, que te lastimes. Entonces, sí o sí hay que usar lubricante en la menopausia. Te diré que antes, en el climaterio, a partir de los 40, yo recomiendo que se use lubricante siempre, en realidad, porque la penetración es una gran fricción. Sí. Si a eso le sumás el látex del preservativo, que reseca mucho, siempre suma usar lubricante. Pero a partir de los 40, te diré que es casi obligatorio porque se empieza a afinar la pared vaginal y es más fácil lastimarte y eso puede hacer que te duela, que te lastimes, que no quieras volver a tener penetración. Y hay un tema de que la sangre también llega menos a la pelvis y entonces eso es lo que dificulta concretamente que te lubriques menos. Pero eso se puede trabajar. Además de que sumas lubricante, se puede hacer fisioterapia de suelo pélvico para fortalecer los músculos del suelo pélvico y que más sangre llegue. Es como que si vos tenés un músculo que tiene fuerza, que está bueno, cuando se quiere contraer le llega sangre y la sangre es lo que termina atravesando la pared vaginal para generar la lubricación. ¿Y hay ejercicios específicos para eso? Sí, pero que te lo tiene que determinar el fisioterapeuta de suelo pélvico. Ah, no sabía que había un especialista. Porque se habla mucho, capaz que han escuchado los ejercicios de Kegel, que esto de apretar y soltar, apretar y soltar, pero no son para todo el mundo, porque por ejemplo, si vos ya tenés mucha contractura a nivel de suelo pélvico, que le pasa a muchas personas que por ejemplo tienen dolor con la penetración, es peor que hagas eso, porque lo estás empeorando. Entonces, lo que yo recomiendo, y se recomienda científicamente, es hacer una consulta con una fisioterapeuta de suelo pélvico. Bien. Ella te va a valorar y te va a decir, bueno, para vos, estos ejercicios, ahí sí te manda los deberes. Bien. Bueno, y ahora, bueno, eso, y más antes de pasar al estas masculino acá. también tenemos cartitas, pero como andamos corto de tiempo voy a sacar una cualquiera, no Dale. la respondés y vamos al masculino. ¿te Dale, parece? me encanta. Esta dice, ¿qué son las fantasías sexuales? Uy, qué buen tema. Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué son? ¿Fantasías sexuales? Yo creo que ¿Qué son se les viene a la mente? ideas preconcebidas porque son basadas en realidad en una no experiencia que son relacionadas a la intimidad propia, ¿no? Pero que es como una idea en el imaginario de uno, basado en la experiencia visual de otro. Ahí va, perfecto. Son lo que nos imaginamos, una idea, una escena erótica que nos excita.
eso que se habla mucho, de yo tengo la fantasía de tal cosa. Las fantasías sexuales son esto, ideas que se nos vienen a la mente que lo que sirven es para excitarnos. Yo siempre digo, las fantasías tienen la función de calentarnos, punto. Es para eso, no sirve para otra cosa. No es necesario contarlo, no es necesario hacerlo, no es necesario juzgarlo. Porque Pero a eso, veces... perdón, Sí. ¿ahí ingresan las parafilias también? Bueno, a veces las parafilias son como esta otra forma de funcionar diferente que puede llegar a ser patológico o no. Muchas veces sí, por ejemplo, no sé, el voyerismo es un tipo de parafilia que es cuando te excita mirar o que te miren, o sea, a otras personas teniendo relaciones sexuales. Siempre que sea consensuado, eso no tiene nada de malo. Tienen que estar todas las personas de acuerdo, obviamente. Pero sí, puede ser una fantasía. La fantasía engloba todo porque es cualquier cosa que a vos te excite, en realidad. Entonces... no se juzgan, no se hacen, no se cuentan. Son para que te sirvan para llegar. Muchas veces las personas la piensan al momento de llegar al orgasmo, como que piensan en eso para llegar al orgasmo. Y está bien. Bueno, y ahora esto sí vamos al otro. Bueno, Masculino. acá yo te lo voy a dar vuelta. Esto es el aparato genital del varón. Acá falta, lo vemos como de un costado que está completo. Vieron que externamente está el pene, que tiene cabeza y tronco, y también los testículos. Del pene es importante saber que, igual que decíamos hoy del clítoris, tiene cabeza y tronco. El tronco está formado por 3 cañitos adentro, que acá se ven bastante bien, porque aparte están diferenciados por colores. Los 2 de arriba, que tienen el mismo color, son los cuerpos cavernosos. Son los que se llenan de sangre para la erección. El de abajo, que acá está en marrón, es el cuerpo esponjoso, que es como todo un cañito de esponja, que por dentro pasa el cañito de la uretra, que es por donde sale la orina y la eyaculación. Y después tenemos al testículo, que es quien forma la testosterona, que va a la sangre, que es la hormona sexual del varón, y los espermatozoides, que lo que hacen es este recorrido. Este cañito, que ven acá blanco, que va derecho a este órgano de acá. ¿Saben cuál es este órgano? Que está abajo de la vejiga. La próstata. La próstata, perfecto. Acá lo que vemos, que es lo que tiene el varón internamente, es la vejiga, la próstata, este cañito que se llama conducto deferente, y acá unas glandulitas que hay, que las voy a sacar de ahora. Cooper, ¿no era? No. Ay, pero acá estudiaron o saben mucho, muy bien. Estas son las glándulas de Cooper o bulbouretrales. Son las que generan el líquido preseminal. Líquido preseminal. Que sale, ¿ven que sale derechito a la uretra? Sí. Por eso lo forma derechito para ahí. Lo dato interesante, este cañito conducto deferente o conducto para espermatozoides es lo que se corta en la vasectomía. Cuando te hacen una vasectomía, se corta acá. Y bueno, importante acá dato, porque se habla mucho de la próstata por el cáncer de próstata, Sí. siempre como algo muy negativo, pero está bueno que podamos decir que la próstata es muy importante y es la que forma el semen en el varón, o sea que también tiene una función súper buena y positiva. Cuando se extirpa la próstata porque hay, Sí. por ejemplo, un cáncer, ¿no? Sí. En ese caso, se produce igual, o sea, se llega al Sí, orgasmo. el varón pero sin deja de eyaculación. eyacular, pero exacto, porque orgasmo y eyaculación no son lo mismo. Suelen ir juntos en el varón, pero son cosas separadas. La eyaculación es un proceso que es más bien un reflejo de tanto estimular al pene, se produce la eyaculación, y el orgasmo es una sensación subjetiva de placer en donde interfiere el cerebro. Entonces, perfectamente se puede tener un orgasmo seco, como se llama, que es tener un orgasmo y no eyacular. Y si te operan y te sacan toda la próstata, no vas a eyacular, por ejemplo. Ahora, a mí me surgió una duda. Mientras vos hablabas, la verdad, te soy honesto, me dieron ganas de reírme. ¿Por qué tenemos esa respuesta primaria de querer reírnos ante hablar de este tipo de cosas? Porque yo me quería reír como que si tuviera 13 años, no sé, digo. Me pasa todos los días en los talleres. Los niños se ríen de una manera, aunque sean adolescentes de 18 igual. Es como... Nos surge mucha risa. Y bueno, yo creo que tiene que ver con que no es costumbre hablar de esto. Repito, no es... incluso hay cosas muy básicas como decir pene y vulva. Claro. Nos da risa hasta eso. Pero porque hoy decían, no nacemos en nuestras casas escuchando eso. Y de hecho caemos en cosas más graciosas, infantilismo, cosas más ridículas de empezar a decirle otros nombres que nada tienen que ver. Que eso sí nos tendría que dar vergüenza, pero no, nos da vergüenza decir pene. Es como, yo creo que es por la costumbre y por la educación. No estamos naturalizados a escucharlo. Y entonces, sumado a eso, que la sexualidad se suele usar para burlarse del otro, Claro. sale la risa. Claro. Pero bueno, bienvenida sea, por lo menos que salga lo que salga. Bueno, la verdad que aprendimos, Sí. ya al menos en Sí. mi caso Pilas, se aprendí nos acabó el pila. tiempo. Estaría genial queda invitarte de muy vuelta otro día interesante. Queda porque de hay cuando muchas quieran, cosas. Sí. juego. Pero la tarjetita me gustó. Por acá tenemos un regalito para vos de nuestros auspiciantes. Te vas con regalito de lindo. Contrapunto. Gracias a Del Amor al Arte y Don Ay, a ver. Rodríguez. Gracias a vos. Que lo disfrutes. Mira, Ay, del esto amor es al lo que arte. estaban contando. Sí, de la Claro, mermelada. nos hace las... Ay, esto me Del Amor al re sirve Arte. para mis talleres. Y una mermelada de Don A ver de Rodríguez. qué me tocó. A ver. Naranja al cardamomo. Ah, La riquísimo.
probaremos. Qué rico. Riquísimo. Muy rica. Qué Son riquísimas. lindo, muchas gracias. A ti por Me venir. Gracias a vos. encanta. Bueno, un saludo para todo el chat, la verdad gracias por estar Gracias ahí. a todos. Elisa, Virginia, Macarena, María Claudia también, todos por ahí mandando mensajitos apoyando. Gracias por participar del programa, nutritivo para mí. Sí, la Sí, verdad. súper. estuvo Ay, muchas muy, gracias. muy Necesario. lindo. Bueno, síganme en Instagram, @educarsexual. Ahí me pueden escribir cualquier cosa y siempre estoy subiendo información, así que por lo menos siguen viendo estas cositas en el Sí, Instagram. la verdad que sí. Y No, cuando muy- quieran estoy a las órdenes. Siempre Gracias. se aprende, la Siempre. verdad. Siempre estamos Sí. aprendiendo de nuevo, sí, Sí. genial. Tenemos, Muchas gracias, tenemos que armar una segunda edición. Me Sí, encanta. tal cual. Sí. Sí, Me estaría encanta. buenísimo. Sí. Gracias a todos bueno, por participar hoy, gracias al chat, a eso. todos. La Y verdad se que nos un lindo acabó el tiempo y programa. nos tenemos Sí. que ir. Hasta el Sí. próximo Gracias. lunes. Muchas entonces. gracias. Siempre Nos girando. vemos. Bueno, Chao, nos chao. vemos. Chao, chao.